Es un gusto saludarlos, estamos en Sala de Prensa, aquí en Noticias Caracol en vivo, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Sin duda, hoy la noticia política en medio de esta cadena de remesones en el gabinete ministerial, y si uno se atiene haciendo un símil con el tema telúrico, son como réplicas al temblor producido la semana pasada, al terremoto causado por el ya muy famoso y cacareado Consejo de Ministros televisado. La renuncia de hoy tiene una importancia clave, y es que se fue del gobierno uno de los hombres que primero era de los más cercanos y de mayor respetabilidad dentro del alto gobierno. Y segundo, había acompañado al presidente Petro desde el 7 de agosto del año 2022, es decir, desde que comenzó su mandato. Estamos hablando del ministro de la Defensa, quien se retiró del cargo hoy de manera irrevocable, hablando y haciendo alusión, entre otras cosas, repito, a lo que pasó en el famoso Consejo de Gobierno. El ministro Velázquez se va con una cantidad de deudas, con una cantidad de cuentas pendientes y con una cantidad de interrogantes que bien vale la pena analizar con nuestro invitado y con ustedes, nuestros televidentes. Hay que contar algunos datos de este hombre que ustedes ven en pantalla, del ministro de Defensa, quien era el responsable del manejo de la seguridad del país. Hace 2 años, el ELN, cuando arrancó el gobierno Petro, operaba en 183 municipios y tenía 4.000 integrantes. Hoy el ELN opera en 231 municipios, en 20 departamentos y tiene aproximadamente 6.000 integrantes. El Clan del Golfo en el año 2022 tenía presencia en 241 municipios y contaba con 5.851 hombres. En el 2024 su crecimiento fue del 17.4% y hoy está en 316 municipios y tiene en sus filas, según las mismas fuerzas militares, a cerca de 7.000 personas. Estamos hablando de una situación muy compleja, sin hablar, por ejemplo, de las disidencias del famoso Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los comandos de frontera. En el 2022 estaban en 180 municipios y tenían 5.208 miembros. En el siguiente año, 2023, pasaron a ocupar 221 municipios con 5.600 hombres. Y en el 2024 su crecimiento fue de casi el 25% y ahora está en 274 municipios, 22 departamentos y tiene alrededor de 7.100 hombres. Estamos hablando que con el ELN, el Clan del Golfo y las mal llamadas disidencias de las FARC, que tienen una cantidad de ramificaciones enormes, están generando una situación de orden público que no se veía en el país hace más de 30 años, como lo dicen expertos de diferentes centros de estudio. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Y sobre todo, ¿cuál es el legado que deja el ministro Velázquez en la cartera de Defensa? Eso lo vamos a analizar. Saludamos a nuestro invitado. Daniel Mejía es un experto en temas de seguridad, estuvo en Blue Radio como panelista, aquí en Noticias Caracol de manera recurrente nos ha acompañado. Daniel, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, y estas cifras que presentamos son algunas de muchas que demuestran que con dato en la mano la situación de orden público del país es muy complicada. Me acuerdo mucho de lo que dijo Francia Márquez en el famoso Consejo de Seguridad, cuando dijo que las tías le habían dicho en medio de una balacera en el Cauca que estaban mejor en el gobierno anterior. Daniel, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa y sus primeras impresiones de lo que deja el legado del ministro Velázquez en la cartera de Defensa. Muchas gracias, Juan Roberto. Un gusto estar de nuevo apoyando los análisis. Mire, el legado del saliente ministro Iván Velázquez es realmente malo. No hay unos resultados por mostrar. Desde que llegó a la cartera de Defensa, cometió un error que a mi juicio fue grave, que fue sacar una cantidad de generales. Yo estoy de acuerdo que tenía que salir la cúpula, director, subdirector, comandantes de fuerzas y segundos comandantes, pero sacar, como lo hizo por ejemplo en la policía, 20 o más generales a los pocos meses, fue un error táctico que le costó mucho a su liderazgo civil en el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque sacó oficiales de inteligencia, oficiales de investigación criminal, oficiales que llevaban mucho tiempo en temas antisecuestro, antiextorsión, en una situación de orden público que se estaba deteriorando
y donde se veía y ya había señales claras de que iba a ser muy complicado el panorama hacia futuro de seguridad y orden público en el país. Ahí se cometieron unos errores. Las cifras de seguridad muestran un deterioro muy importante en lo que tiene que ver con homicidios de líderes sociales, masacres. Homicidios se han mantenido relativamente estables, a pesar de las críticas, digamos, que se han hecho y que hemos hecho. Yo he participado en esto, en el cambio en la metodología de recolección de las cifras de seguridad que ha hecho el Ministerio de Defensa. No hay avances en temas de homicidios, y hay muchos indicadores que se vienen deteriorando. Uno de los principales es el que usted ahorita mencionaba, de número de hombres y presencia en municipios de diferentes grupos criminales organizados. Y esto es consecuencia de decisiones que se tomaron al interior del gobierno, muy comenzando el gobierno al final del primer semestre de 2022, donde desordenadamente se tomó la decisión de un cese al fuego que terminó siendo una concesión a grupos criminales organizados, de amarrar las manos a la fuerza pública, y estos grupos criminales organizados terminaron aumentando la violencia en los territorios. Eso lo estamos observando desde 2023. Yo estoy pronto a sacar un trabajo de investigación sobre este tema, sobre el efecto causal de los ceses al fuego, sobre los niveles de violencia. Se cometieron muchos errores estratégicos. Mucha gente dice, con esto termino esta primera intervención, es que era el mandato del presidente. No, el rol del ministro de Defensa es servir como contención a iniciativas que tengan otros ministros o el mismo presidente, de hacerle concesiones a los grupos criminales organizados. Él tenía que servir de contención, y en vez de hacerlo, se dedicó, digamos, a perseguir una cantidad de oficiales, a sacarlos, a no trabajar de la mano con la fuerza pública, a no apoyarla, a permitir que les amarraran las manos, y esa es la consecuencia que hoy estamos viendo en los indicadores de seguridad y en la expansión de los grupos criminales en los territorios. Daniel, para ir digamos, por partes, y me parece muy interesante como usted lo ha planteado, yo quiero arrancar con una consideración política para luego hablar de táctica, estrategia, política de paz, el tema de inteligencia, que fue un desastre lo que pasó, según nos cuentan los mismos generales, y ya vamos a escucharlos, pero quiero su opinión sobre algo que me parece clave y se lo he escuchado a varias personas, porque ministros de defensa sin experiencia militar ya habíamos tenido. No sé qué tanto les haya ido bien o mal. Pues una de esas pruebas, me corregirá, Juan Manuel Santos fue uno de esos. El primero que tuvimos civil fue Rafael Pardo Rueda en los 90 en el gobierno de Gaviria. Y de ahí para adelante una cantidad de personas que pudieron haber cometido errores, sin duda, graves. Y la guerra no es ajena al país. También sería ingenuo. Pero ¿qué tanto pudo haber pesado la concepción de un gobierno de izquierda manejando el mando militar? Muchísimo. Yo creo que esa visión con la que llegó Iván Velásquez, de no creer en la fuerza pública, no trabajar articuladamente con los comandantes de fuerza, con el director general de la policía, mandó una señal equivocada al alto mando militar, a los oficiales de alto rango de la policía y de las Fuerzas Armadas, de que no había el apoyo civil. Yo creo firmemente en la institución del liderazgo civil en los temas de seguridad. Yo creo que el ministro de Defensa tiene que ser un civil. Ojalá fuera un civil que tuviera cierta experiencia en el manejo de lo público y en el manejo de la problemática de los temas de seguridad. Como usted dice, ha habido múltiples ministros de Defensa que vienen, por ejemplo, de ser líderes gremiales, varios que lo han hecho ahí. Hubo, por ejemplo, un muy buen ministro de Defensa que conocía los temas de seguridad, como Juan Carlos Pinzón, pero el ministro Iván Velásquez llegó con una preconcepción, déjeme llamarlo así, en contra de la fuerza pública. Llegó a amarrarle las manos, a no permitirle hacer las operaciones, a abrir investigaciones sin mucha, digamos, acervo probatorio, a pesar de que él venía, digamos, de esta rama de la justicia, y desincentivó y mandó una señal equivocada. Sus desencuentros con el alto mando militar, con coroneles, con generales de la policía y de las fuerzas militares fueron numerosos. No había una buena conexión, y eso el liderazgo civil requiere hacer una buena conexión con los generales y con el cuerpo de oficiales de la fuerza pública para... Mire, los ministros de defensa o un secretario de seguridad en una ciudad no se meten en lo operativo, pero sí dan una línea estratégica de hacia dónde va la política de seguridad. Y llegaron con una concepción en contra de la fuerza pública, y como le digo, uno de los grandes errores que se cometió fue hacer esas concesiones de los ceses al fuego que decretó el gobierno. Ahí el ministro de Defensa debió haber
se parado duro, como se han parado duro ministros de defensa en el pasado en contra de decisiones que está tomando el presidente, y decirle esto es un error estratégico, plantear un cese al fuego en una etapa tan temprana de unas negociaciones supuestamente de paz con grupos criminales organizados y hacerles esta concesión tan temprana. Eso derivó en una expansión, la que usted mencionaba, de los grupos criminales organizados en los territorios. Sí, mire, Daniel, y ahí viene un tema importante y es que me lo decía un general del ejército. Me decía, Juan, y quiero compartirlo con usted y nuestros televidentes y quiero su opinión, Daniel. Usted que es experto en el tema, decía, es que si algo necesitamos los militares son órdenes, directrices, instrucciones, que nos den línea, lo que usted dice, que nos den un mapa para dónde ir. Y eso nunca lo dio el ministro de Defensa. Bueno, me decía este mismo general, obviamente tenemos que reservar su nombre, me decía, claro que nos dio línea. La línea era, no, a este grupo no, a este tampoco. No, a este menos, porque es que este, incluso me decía algo que no sé si es tan grave, y si es cierto, pues habrá que, miércoles, esto es muy complicado, porque me decía, incluso con estos no, porque estoy seguro de que con ellos va a haber cese al fuego. O sea, ni siquiera con los que había cese al fuego. Era tal el caos de esa política de paz. Y él me decía, necesitamos instrucciones, y si no nos da instrucciones ese mando civil, pues ¿para dónde vamos? Gravísimo. Mire, Juan Roberto, yo le cuento, yo estuve en 2 reuniones de consejos de seguridad grandes donde invitaban otras personas, y yo veía, por ejemplo, a los líderes gremiales, a los empresarios, a las comunidades, digamos, traer temas de seguridad que sufren las comunidades o el sector empresarial o las personas que trabajan en el sector agrícola, donde estaba el ministro de Defensa parecía un espectador más, completamente callado, no le daba línea a los generales, a los comandantes en terreno, no asumía compromisos, ni siquiera daba la palabra, ni absolutamente nada, era como un espectador más. Y así fue en estos 2 años, más de 2 años y medio que estuvo en la cartera de defensa, y con razón lo que usted nos cuenta que le decía un general del ejército, ellos nunca recibieron línea. Mire, vuelvo y repito, los civiles cuando ocupamos cargos en temas de seguridad no nos metemos en la parte operativa. Eso lo manejan y son expertos militares, policías, infantes de marina, y ellos son los que estaban en la parte operativa. Pero eso no significa que el presidente de la República, el ministro de Defensa, los alcaldes, no den unas directrices y unos apoyos. Otra cosa que le faltó a mi juicio al ministro Iván Velásquez fue pelear internamente por el presupuesto de las fuerzas militares y de policía. En un contexto de seguridad deteriorándose, él tenía que dar una pelea presupuestal al interior del equipo de gobierno y no permitir que el presupuesto de la fuerza pública se desplomara como lo hemos visto desplomarse. Y eso es lo que lleva a que, por ejemplo, hoy estamos viendo la mitad de la flota de helicópteros de la policía y de la fuerza pública en tierra porque faltan repuestos. Y esto es un aspecto, uno de los muchos aspectos que estamos viendo en la operatividad de la fuerza pública por falta de recursos, por falta de mantenimiento, por falta de equipos para que la fuerza pública pueda cumplir su labor. Otro aspecto que le faltó muchísimo al ministro y me sorprende mucho, incluso con la nueva fiscal, es la articulación con la Fiscalía General de la Nación en los procesos de investigación criminal y en las operaciones que se hacen de la fuerza pública. Supongamos que el ministro de Defensa nunca iba a coordinar con el exfiscal Barbosa, nada, listo. Pero con la nueva fiscal que ya lleva fiscal era... no coordinar nada. Y era pupila de él. Claro, y era pupila de él y nunca se vio ni siquiera una declaración conjunta después de lo del Catatumbo, una rueda de prensa conjunta, fiscal general de la Nación, ministro de Defensa, haciéndole frente a la situación del Catatumbo. Yo nunca vi esa rueda de prensa conjunta, cuando en el pasado lo que veíamos era el fiscal que fuera, con el ministro de Defensa que fuera, y el alcalde o gobernador de la zona afectada, en una rueda de prensa anunciando decisiones tras un Consejo de Seguridad extraordinario. Nunca vimos al ministro de Defensa en ese rol de liderazgo, de liderar la política desde el Ejecutivo de Seguridad, desde un punto de vista civil y darle línea a la fuerza pública. Nunca lo vimos hacer eso. Eso sabe cómo se llama gerencia, Daniel. Daniel, lo voy a invitar a usted, a los televidentes, a escuchar lo siguiente a propósito del tema. Hoy localizamos aquí en Noticias Caracol en vivo a quien fuera la mano derecha del ministro Velásquez, del ministro Iván Velásquez, su viceministra, Daniela Gómez. Ella habló con nosotros, claro, ella renunció hace ya bastantes semanas, pero lo que cuenta hoy es muy revelador sobre lo que estaban viviendo adentro y la escuchamos y quiero su opinión.
el ministro lo dijo, las fuerzas militares y la Policía Nacional se han sentido solas frente al resto de ministerios. Finalmente sucede como ha sucedido en todos los gobiernos, y es que los únicos que llegan y los únicos que están son la policía y los militares. Y esto no puede continuar así. Lo que me acaba de decir se lo voy a poner en términos cotidianos. ¿Se sentían remando solos? Un poco, sí. ¿Y usted Yo sí, cree? por lo menos. Personalmente hablo en nombre de Daniela, me sentía remando sola, con el absoluto apoyo del ministro de Defensa y sus directrices, pero frente al resto del gobierno nos sentíamos remando solos. ¿La paz total hoy fracasó producto de eso en parte? Si algo aprendí estudiando resolución de conflictos es que la paz tiene mucho método. Y aquí pues no se ha visto un método. Yo creo que los ceses al fuego le hicieron mucho daño justamente a las condiciones de seguridad, y que sin duda pues generan, digamos, un ambiente enrarecido en los territorios, donde no se tiene tan claro como esa división. ¿Usted cree que eso le dio gabela, como muchos aseguran, a esos grupos armados para tomarse parte del territorio? Yo creo que sí, uno de los efectos no esperados de más que de los procesos de paz, de los ceses al fuego, fue pues una facilidad para expandirse por el territorio. Bueno, Daniel, el problema es que quien habla era hasta hace una semana la ministra de Defensa. Dice, nos dejaron solos, el ministro daba línea, pero en Palacio el alto gobierno no le paraba bolas. También puede ser mucho de eso, ¿no? Sí, Juan Roberto, pero el ministro de Defensa tiene que dar las peleas. Al interior de un equipo de gobierno hay que dar las peleas presupuestales, de línea de política pública a la fuerza pública, y no puede sentirse un espectador más y que perdió la batalla, hay que darla. Déjeme traerle una anécdota que no creo que sea ninguna infidencia grave de decir. Un día a mí el alcalde Peñalosa, guardando las proporciones entre lo que es Colombia y el ministro de Defensa, Bogotá y un secretario de Seguridad, un día me cogió y me dijo, oiga, usted parece el embajador de la policía y los militares y la fiscalía acá en el gobierno distrital. Y yo le dije, esa es una buena forma de ponerlo. Lo soy, y por eso las cosas están funcionando y tenemos un trabajo articulado, porque yo intermedio en las decisiones civiles que hay que tomar sobre la seguridad en Bogotá, y los que operan la seguridad en Bogotá, que son principalmente policía en articulación con la fiscalía, y en los anillos de Bogotá el ejército. Yo tengo que velar porque haya presupuesto para su operatividad, para los equipos que necesitan de investigación criminal, de inteligencia, vehículos, parque automotor, gasolina para operar. Esas peleas hay que darlas, y no son peleas fáciles. Yo no le estoy diciendo que esto sea fácil, pelear por más presupuesto al interior de un gobierno, pero ese era el rol del ministro, ese es el rol del liderazgo civil, dar las peleas internas para lograr que no se baje el presupuesto de una cartera tan importante como es la cartera de defensa. Y el presupuesto se cayó, la cooperación con los americanos se cayó, la cooperación con los británicos se cayó, digamos, la coordinación de la fuerza pública, el gobierno nacional a través del ministro, la fiscalía estaba completamente desbaratada, y el ministro pues claramente se va con unos resultados muy precarios en materia de seguridad. Eso es lo que están mostrando hoy los indicadores, con un deterioro muy preocupante. Yo dije esta mañana, Juan Roberto, que a mí me parece que estamos llegando a una situación muy parecida a las 98-99. Cuando uno mira las cifras del Cauca, del Catatumbo, del Bajo Cauca antioqueño, del Chocó, que es muy preocupante y no se han visto con atención esas cifras, se está deteriorando a pasos agigantados la situación de seguridad, y la población se siente indefensa. Yo creo que la viceministra tenía razón, y quienes quedan, digamos, en la mitad del fuego cruzado y de las peleas políticas es la población civil, Claro. de menores ingresos en los territorios, y tienen razón en hacer el reclamo. Lo otro que muchas personas cercanas a los mandos militares, a los mandos de la policía, Daniel, y es un tema que también usted conoce, es el desmantelamiento de la inteligencia, que tal vez es la herramienta, junto con la tecnología, la herramienta más tácticamente importante para enfrentar a la delincuencia. Me decía también otro oficial, esta vez de la Fuerza Aérea, me dice, Juan, es que acabaron prácticamente la inteligencia. Eso es muy, muy preocupante. Y no solo preocupante, sino pues es como la cereza de ese pastel de desastre de una gestión que deja el señor Velázquez. Sí, la inteligencia del ejército, de la policía y de las fuerzas militares en general es la que ha dado, es donde nacen los grandes golpes que se le han dado al crimen organizado
en Colombia y ese es un insumo fundamental para que las operaciones puedan llevarse a cabo, para que se puedan dar desmantelamiento de estructuras criminales, capturas, destrucción de laboratorios para la producción de cocaína, todo parte de información de inteligencia y sacaron a decenas, si no más, de oficiales, de tenientes coroneles, generales que tenían toda la experiencia de inteligencia, investigación criminal y grupos antisecuestro y antiextorsión de la policía, del ejército, y que pusieron gente. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de una teniente coronel que trabajaba con nosotros en Bogotá en recursos humanos, talento humano, luego pasó a una dirección nacional de recursos de talento humano, una general muy buena, pero que no tenía conocimiento de los temas de investigación criminal. La nombran en la Dijín, eso no es culpa de ella, llega sin conocimiento de eso y eso redunda en que las operaciones que se hacen con inteligencia de la policía, inteligencia del ejército, la coordinación con la fiscalía, pues se desarticulan completamente y quienes terminan ganando son los grupos criminales organizados. Mire, le tengo 3 casos, le sumo 3. Obviamente uno no puede decir los nombres, faltaba más. Uno de los oficiales más destacados de la DIPOL, de inteligencia de la policía, y ya vamos a hablar del caso puntual de la policía, Daniel, y televidentes. Hoy está en la policía de carreteras, y no estoy demeritando a los miembros de la policía que manejan las carreteras, pero zapatero a tus zapatos. Otro de inteligencia militar. Estuvo en varios golpes grandes, pero Daniel y televidentes, cuando le digo grandes, estuvo en golpes como el del Mono Jojoy, estuvo en operaciones gigantes, lo tienen poniendo sellos en una oficina. Otro señor de inteligencia de la Armada lo tienen en sanidad militar, es decir, los tienen también revisando fórmulas médicas. Reitero, no estoy menospreciando el trabajo de quienes lo hacen, pero es que esta gente se ha preparado es para eso, para hacer inteligencia y para realizar esa labor tan delicada que es la de buscar cómo cogen a los malos. Claro, y esos son oficiales, cuando usted mira a los oficiales que hicieron trayectoria en la Dijín, en la DIPOL, en inteligencia de la Armada, en inteligencia del Ejército, son oficiales que llevan años persiguiendo estructuras. Esto no son operaciones de 3 o 4 meses, son años de infiltrar, de agentes encubiertos, de trabajo con los fiscales, para entender la estructura del crimen organizado, que es muy complicada, es muy sofisticada en Colombia, y llegar ese fue un error estratégico y táctico que cometió el ministro de Defensa. Llegó con una animadversión hacia todo lo que fuera oficiales de inteligencia, de investigación criminal, y desmanteló completamente las capacidades y capital humano de esas unidades estratégicas en todas las fuerzas. Claro, eso frena las operaciones, los grupos conjuntos de operaciones, el desmantelamiento que hubo el año pasado, esos grupos conjuntos de operaciones entre policía, ejército, fuerza aérea y armada, pues eso es básicamente amarrarse las manos para luchar contra el crimen organizado y esos son los resultados que estamos viendo, con lo que usted comenzó la entrevista. El Plan del Golfo ha crecido 15-20%, lo mismo el ELN, lo mismo las disidencias de las FARC. No nos preguntemos por qué está pasando eso, porque desmantelaron la capacidad de la fuerza pública para contener y atacar estos grupos criminales que tanto daño están haciendo en el país. Qué barbaridad. Me da pena decirlo, pero qué desastre, eso lo digo yo. Daniel, me quedan el tiempo pasa volando, dos elementos. Lo quiero invitar a usted a que escuche lo que dijo hoy también aquí en Noticias Caracol, un general ya en retiro. Tal vez usted lo conoce, el general Eliezer Camacho, estuvo en la policía de Bogotá, muy buen oficial, un oficial de primera en inteligencia, a propósito, en táctica en la policía. Mire lo que dijo hablando puntualmente de la salida del director de la policía, el cambio en la Policía Nacional. El ministro Velázquez no aportó absolutamente nada a la construcción de nuestras fuerzas militares y de la Policía Nacional. Lo único que al interior causó separación, retiró importantes recursos desde el comienzo del gobierno, no aporta estratégicamente nada, no tiene una actitud fuerte contra el terrorismo. Yo creo que el que está ganando es el país con ese retiro, lo digo francamente. Ojalá las fuerzas militares y la Policía Nacional logren recuperar el curso para combatir a los terroristas que nos tienen afectados. La verdad no creo que el país tenga nada que lamentar.
Esto que dice el general, pues habla en términos generales de lo que pasa en la fuerza pública, pero también a él le preguntamos esta mañana a propósito de la salida del general William Salamanca de la dirección de la institución, la llegada del general Triana, que usted también conoce, quien es un muy buen oficial también, retirado y lo devuelven al servicio. Lo reincorporan. Claro, lo reincorporan como pasó con Salamanca. ¿Qué tanto politiza y qué mensaje manda a la policía que este gobierno haya reincorporado a 2 generales que estaban en uso de buen retiro, los pone, obviamente con todas sus capacidades, de nuevo como directores, como generales activos, cuando hay una línea de mando? ¿Qué pensará, por ejemplo, un coronel o un general que esté haciendo la fila ahí en la policía? Esto no les gusta a los generales que están en la línea de mando, que reincorporen a un general que ya había pasado al retiro. Eso lo hizo por primera vez el presidente Uribe con el general Teodoro Campo. Eso en su momento fue un caso distinto, pero eso no es, a mí no me gusta esa reincorporación de oficiales que ya han sido retirados. El general Triana es un oficial con mucha experiencia, alcanzó a ser comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, seguramente va a ser una nueva labor, pero quiebra la línea de ascensos de los oficiales que vienen haciendo fila para ascender. Ojalá llegue con buen mando sobre la estructura, sobre el cuerpo de general de la policía. Ojalá haga una buena conexión con quien entre a la cartera de defensa. No veo no entiendo quién van a poner ahí en la cartera de defensa. Esto va a ser crucial y ojalá trabajen por su mandato constitucional, proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos de Colombia. No es echar discursos, no es decirle que sí a todo al presidente, es trabajar por su labor constitucional y velar por la seguridad, por recuperar la seguridad de los colombianos. Y yo sí le voy a lanzar con nombres. Señor, Juan Roberto, a ver, hágale pues. sacaron generales que llevaban 30 años de servicio, coroneles que llevaban 25, 27 años de servicio. Yo recuerdo muy bien cuando llegó el ministro Velázquez, iba a ser el director de la DIJÍN un coronel que es el coronel Tiriat, un coronel que llevaba años en la DIJÍN, trabajando en la desarticulación, había pasado por varios cargos dentro de la DIJÍN, y simplemente por ser de la línea del anterior director general de la policía, el último director general de la policía, que es un oficial con amplísimo reconocimiento internacional en Colombia de la lucha contra los carteles del narcotráfico, el crimen organizado, como el general Vargas, simplemente por ser de la línea del general Vargas y del general Penilla, sacaron 40 o 50 oficiales de la policía. Eso no puede ser. Acabaron con el capital humano de la policía y esto fue un tema Daniel, de Iván Velázquez. Ahí no tiene nada que ver Gustavo Petro. Ahí fue Iván Velázquez que por su odio con el general Vargas sacó una cantidad de generales y coroneles que tenían todo el conocimiento. No tengo nada que defenderle a Velázquez, fue desastroso su paso y eso, las cifras, la situación del país lo demuestran. Pero eso no es la primera vez que pasa, Daniel. No, ¿Recuerda usted la famosa guerra entre los serranistas y los giliberistas en la época de los 90, después cuando llegó el general Naranjo? Es decir, aquí siempre, sobre todo en la policía, hay unos bandos entre los que son cuota de uno y del otro. Eso, ¿cómo hacer para acabar con eso? Yo creo que esa es la gran conclusión, quitarle esa politiquería y ese roscograma al manejo de instituciones como la policía. Ese es el rol del ministro de Defensa, Juan Roberto, exactamente es ese rol, pararse duro ante el cuerpo de generales y decir, vamos a trabajar por la seguridad de los colombianos, ya paren ese tema de divisiones internas y de hacerse, perdón que use esta palabra, marranadas entre ustedes y embarradas entre ustedes para culparse, y vamos a trabajar por la seguridad de los colombianos. Ese es el rol del ministro de Defensa, trabajar y dar el liderazgo civil, el apoyo, el presupuesto, luchar por el presupuesto para que esas cosas no pasen. Y estoy de acuerdo con usted, estas divisiones al interior de la fuerza pública, de la policía, siempre han existido, pero el rol del ministro de Defensa, tratar de mediar esas cosas y no permitir que eso interfiera con el buen trabajo que el ejército, la policía, la armada y la fuerza aérea nos han demostrado que pueden hacer. Mire, yo quiero terminar esta intervención con esto. La fuerza pública ya nos demostró ampliamente que puede y tiene las capacidades y tiene el capital humano y toda la disposición para luchar contra el crimen organizado. Cuando les amarramos las manos, cuando empezamos a hacerle concesiones al crimen organizado, como los ceses al fuego que decretó el gobierno de Gustavo Petro,
Ahí básicamente no le podemos pedir resultados a la fuerza pública. Ahí la responsabilidad recae sobre el presidente de la República, el ministro de Defensa y quienes están tomando estas decisiones de hacerle concesiones al crimen organizado. Sí, hay que tener muñeca política, hay que tener gerencia, hay que tener autoridad y hay que tener manejo, y hay que decirlo, pues con estos resultados realmente el ministro que se está yendo hoy, Iván Velásquez, no tuvo ni lo uno, ni lo otro, ni aquello. Daniel, como siempre, un gusto saludarlo y gracias por habernos acompañado en Sala de Prensa. A ustedes, Juan Roberto, muchas gracias. Daniel Mejía fue secretario de Seguridad en la alcaldía de Enrique Peñalosa, es analista, experto en temas de orden público y de conflicto, hablando de la noticia del día, el retiro hoy de Iván Velásquez del Ministerio de la Defensa. Sigue Signo Pesos aquí en Noticias Caracol en Vivo.